Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Vamos a tomar contacto a esta hora con la señora Rosa Heredia Mendoza. Ella es candidata al Congreso de la República por el Partido Nacionalista para Lima Metropolitana y a su vez también es integrante del equipo de plan de gobierno del Partido Nacionalista. Qué gusto saludarla, señora Heredia, muy amable por atender esta comunicación con RCR, muy gentil. Buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos un poco mirando el tema de actualidad, ¿no? Y naturalmente quienes salgan electos en el Congreso o el gobierno que salga electo a partir del 28 de julio, la primera prioridad que va a tener que enfrentar naturalmente es cómo salimos de toda esta crisis sanitaria, esta crisis de salud frente al COVID, que es una pandemia. Entonces, ¿cómo está viendo usted el enfoque actual que se está adoptando en el Perú, ¿no? Las cifras son bastante dramáticas, ¿no? Basta ver un poco lo que está ocurriendo, ya no solamente en Lima, sino en el interior del país. Tenemos hospitales colapsados, no tenemos médicos, no tenemos oxígeno, no tenemos equipo de protección médica, no funciona el primer nivel, ¿no? Usted es integrante del plan de gobierno del Partido Nacionalista. ¿Cómo están mirando enfrentar esta situación en la hipótesis que sean partido de gobierno a partir de julio? Bueno, hay que hacer un trabajo en distintas áreas, ¿no? O sea, nosotros vemos que nos dijeron primero 1 millón de vacunas, ahora llegan 300.000 vacunas, ¿no? Que son para 150.000 personas, pero bueno, al positivo, van a llegar vacunas. Así llegue una, bienvenido sea, ¿no? Pero el presidente Humala ya tiene experiencia de gestión, ¿no? Él ha creado varios programas de salud y de llegar al poder el 28 de julio, él empezaría con el tema, por ejemplo, el plan de vacunación que se tiene que llevar sí o sí a cabo. El tema también de crear un centro de investigación en temas de vacunas e investigaciones médicas, ¿no? El presidente Humala siempre recuerda que él dejó firmado 2 convenios con Francia y con Cuba, ¿no? Que eran justamente para fabricar acá en el Perú vacunas. Ya imaginémonos si PPK y Vizcarra hubieran continuado con estos convenios, estaríamos en estos momentos en otra situación, no mendigando vacunas. Ahora, el tema es también que se va a potenciar el tema de la atención primaria, postas, ¿no? Acá ha habido una centralización en los hospitales y por eso vemos pues el hacinamiento, pero no solamente es el tema del COVID, se ha dado prioridad, claro, tiene que ser porque es una pandemia el COVID, pero se ha descuidado la atención de otras enfermedades. Leí ayer en las noticias que 240 madres gestantes han muerto por falta de atención en los hospitales. Entonces, hay que establecer toda una política, no solamente en salud, sino también el tema, todos hablan de crear trabajo, pero mientras se crean las fuentes de trabajo hay que ver qué va a comer las personas de extrema pobreza, y por eso el presidente también está hablando de la creación del bono Perú, ¿no? Que sería un bono que se otorgaría por el plazo de 1 año de 800 soles. Entonces, no solamente es enfrentar el tema de la, porque ahorita, por ejemplo, estamos en Lima confinados, pero todo el mundo dice, y la informalidad, efectivamente, la informalidad, hay personas que por un tema de necesidad no pueden cumplir con este aislamiento, entonces simplemente sigue la ola de contagio, ¿no? Ahora, era previsible, ya acá no podemos decir que no era previsible que hubiera una segunda ola. O sea, no aprendimos de los errores de la primera ola, ¿no? En vez de seguir implementando las campañas de rastreo, de detección, no, simplemente yo creo que hubo un relajamiento. Hay que hacer un mea culpa también los ciudadanos, un relajamiento por parte del Estado y de los ciudadanos, porque creímos que habíamos vencido al virus y todos pues nos relajamos, empezamos a festejar las fiestas. Bueno, en mi caso no, porque tengo que cuidar a mis hijos, pero no podemos tampoco gobierno, ¿no? Porque el tema de superar la crisis de la pandemia es tarea de todos, no solamente del gobierno, ¿no? Si tenías que quedarte en tu casa, si tenías que usar mascarilla, las tienes que usar. Y además, mira, ayer leía también
cómo es posible que se estén vendiendo pruebas adulteradas de descarte de COVID, o sea, están comprando las pruebas para que salga positivo, o sea, un relajamiento total, ¿no? Y es un tema, como digo yo, de corresponsabilidad. Ahora, usted señala que no existe, es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero hay que mirar un poco las experiencias de otros países, ¿no? Claro, claro. Mire, nosotros llevamos ya cerca de un año en esta emergencia, ¿no? Y además se ha dispuesto la suficiente cantidad de dinero, ¿no? El expresidente Vizcarra ofrecía en cada presentación 28 millones de vacunas, 23 millones de vacunas. Yo recuerdo perfectamente cuando se anuncia la emergencia el 15 de marzo del 2020, lo que él señala es que garantiza la llegada de vacunas, de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, nunca llegaron las pruebas moleculares. Entonces, tampoco podemos eximir al gobierno de las responsabilidades, ¿no? Y el otro lado, lo que usted señala es totalmente cierto, ¿no? Nuevamente, esta pandemia ha colocado al país dentro de su realidad, ¿no? Somos un país con mucha informalidad y ahora con estos efectos de la pandemia ya tenemos una alta tasa de desempleo y esa gente simple y llanamente migra hacia la informalidad, ¿no? Entonces hay que mirar esas dos aristas, ¿no? Pero el otro factor que está en medio de todo eso y que seguramente se va a conocer más adelante es la corrupción. El otro gran problema, porque no es posible que en el Perú no ocurra nada cuando se sabe que se dispone montos, se dispone presupuestos para la entrega de canastas y hemos visto el festín que se hicieron con las canastas. Hemos visto el festín que se han hecho con las vacunas, hemos dicho el festín que se han hecho con otras contrataciones y nadie hace nada. Usted ha manejado el tema del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, ese es un punto central que tampoco atacamos, ¿no? Claro, a ver, ayer leía justamente el informe de este medio de prensa, El Foco, y cuestionaba todas las compras hechas por Salud. Pero mira, el Salud es una muestra, es solamente una muestra del tema de corrupción, ¿no? De empresas que se constituyen a última hora vinculados a funcionarios del Estado para poder adjudicarse contratos. Nosotros tenemos una propuesta anticorrupción, ¿no? Lo que vamos a hacer es modificar la ley de responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, que cualquier empresa que quiera participar en un proyecto importante, en una obra importante, con el gobierno central o a través de inversión, con el gobierno regional y con el gobierno local, va a tener que tener implementado un modelo de prevención de riesgos, ¿no? Y además vamos a establecer que como una medida accesoria, el juez al momento de sentar a la empresa, porque de acuerdo a esta ley se sienta a las empresas en el banquillo de los acusados, establezca como una medida accesoria el hecho de que se le quite y se le excluya de cualquier beneficio que pueda tener. Se va a modificar también la ley de contrataciones del Estado para establecer, por ejemplo, que tienen que tener un periodo de antigüedad, pues las empresas en el mercado para poder ofertar servicios. Por ejemplo, hablamos del caso de Salud, también veamos el caso de la Municipalidad de La Victoria, ¿no? Donde vemos que el exalcalde de La Victoria y ahora candidato a la presidencia, Forsyth, favoreció con contratos a dos de sus amigos que no tienen experiencia alguna, que no han culminado estudios, y sin embargo creo que uno estaba como secretario general, ¿no? Y en estos momentos tiene una investigación por negociación incompatible. Ahora, usted me puede decir, el Partido Nacionalista, por si acaso el Partido Nacionalista ni ninguno de sus integrantes está investigado por actos de corrupción. Es más, el presidente Humala en el 2014 pidió que en el contrato más importante, uno de los proyectos más importantes, se incluya la cláusula anticorrupción, que nunca lo han dejado explicar, que es una cláusula y que no querían muchos inversionistas, ¿ah? Es más, a PPK en su gobierno le pidieron que modificara esa cláusula anticorrupción si querían que continuara inversión en el tema del gasoducto. ¿Qué significa? Que si tú detectas que durante el concurso, al llevarse a cabo el concurso y durante la ejecución de la obra, el contrato, detectas pago de coimas, se resuelve el contrato. Ya, y el presidente pidió que se incluya eso. Pero mire, todos los congresistas, todos los que postularon a la presidencia en el 2016, la lucha contra la corrupción. Pero mire, es obligatorio esa cláusula. Señora Heredia, yo entiendo que en políticas muchas veces siempre
se mira más al adversario que a la función que uno ha cumplido, ¿no? En términos reales, mire, en el tema sobre todo de los gobiernos regionales, nadie los ha tocado a los gobiernos regionales. Hay que decirlo con mucha atención, con mucha claridad en el Perú. Ningún gobierno ha tocado a los gobiernos regionales. En la gestión del 2011 al 2000, en la gestión donde estaba el presidente Humala, hubieron varios casos de corrupción en los gobiernos regionales. El caso del señor Gregorio Santos Guerrero, el caso del señor César Álvarez, el señor Acurio Tito en Cusco, y puedo seguir citando el señor Segovia en Ayacucho, ¿no? Y puedo seguir citándole varios casos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que a los gobiernos locales no se les toca? ¿Cuál es el interés político? Porque el señor Vizcarra tampoco ha tocado a los gobiernos locales, ¿no? A ver, pero ahí hay una equivocación en el tema de separación de funciones y poderes. No hay que olvidar que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia alguna en las investigaciones. Habría que reclamar a la Fiscalía, porque se sabían de los casos de corrupción, y muchos de esos casos de corrupción se han iniciado durante el gobierno del presidente Humala y no ha habido injerencia política alguna. Lo que ahora se ha detectado es que los congresistas fujiapristas tenían vínculos con estos gobiernos regionales, pero no solamente tenían vínculos, o sea, con los gobiernos regionales y gobiernos locales, sino que la ramificación llegó hasta el tema de los cuellos blancos. O sea, ellos tenían protección en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y prueba de que el presidente Humala ha respetado la independencia de poderes y todo, es que a él en el 2015 ya tenía investigación su cónyuge, a él también lo iba a interrogar el fiscal Juárez Atocha. Entonces, y es más, él incluso dice, a mí ahora me investigan por lavado de activos, cuando él mejoró la ley para investigar todos los casos de lavado de activos. Él hizo la propuesta del decreto legislativo, entonces cumplió con sus funciones, no protegió a ningún gobierno regional, ¿no? O sea, el tema de la corrupción viene por otro lado, ¿no? Como le digo, los cuellos blancos, y ya sabemos los cuellos blancos con quienes se reunían, ¿no? No, yo lo que quiero enfatizar en este sentido, señor Heredia, es que existen también mecanismos de control, ¿no? Los mecanismos de control, usted ha visto las contrataciones que se han hecho en esos momentos, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿no? El caso del señor Acurio Tito, ¿no? Que era una persona además muy cercana al Partido Nacionalista, ¿no? No digo que esté involucrado gente del mismo gobierno, ¿no? Pero sí es un caso bien sonado, ¿no? Entonces, creo que los mecanismos de control, si bien es cierto, yo no le estoy pidiendo que tengan una injerencia en el Ministerio Público, pero hay mecanismos de control que se deben aplicar en este o en cualquier gobierno. Claro, pero el mecanismo de control también, mire, hay alguien un actor que pasa desapercibido acá, olímpicamente, es la Contraloría General de la República, ¿no? La Contraloría General de la República, ellos tienen unas facultades bastante amplias para investigar y sacar sus conclusiones. Otra cosa es que sancionen o no, pero yo creo que el Contralor no puede estar pues de reuniones, eventos, ¿no? Desde Lima, no, tiene que meterse. Ahora el Estado es grande, pues, y tiene que viajar a las regiones y dar el tema de la impresión de que hay un control. Ahora, hay que precisar que el presidente Humala jamás protegió ni pidió algún favor en beneficio del presidente, el gobernador de Cusco, ¿no? O sea, a usted no lo van a escuchar en ninguno de los audios de los cuellos blancos decir el presidente Humala ha pedido este tema, o algún congresista. No hay eso, ¿no? Porque el presidente en 5 años no se podía hacer nada, pero él dio las primeras señales. Está el tema de las modificaciones al tema del lavado de activos, y está también el tema de la cláusula anticorrupción, que él esperaba incluso que el gobierno de PPK, en las modificaciones o los proyectos legislativos que manda el Congreso, o el Congreso que tanto fue elegido, ahí habían varios luchadores contra la corrupción, propusieran pues de manera obligatoria la cláusula anticorrupción, el tema de la obligatoriedad de los modelos de prevención de riesgos penales para las empresas que quieran contratar con el Estado peruano, ¿no? En 5 años se ha hecho 0. Muy bien, señora Rosa Heredia Mendoza, es la primera oportunidad que conversamos, todavía falta un tramo para la campaña, seguramente vamos a seguir compartiendo
impresiones sobre las propuestas y seguramente ya para conversar con opiniones de otras colectividades políticas. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias, y por favor, el 11 de abril marquen la O para que el presidente Humala lleve el destino de nuestro país por 5 años más, haya más programas sociales, haya desarrollo económico más que crecimiento económico, y para el Congreso marquen la O, escriban el 20 porque es hora de ponerle 20 al cambio.